Bienvenidos a Proyectados, el programa donde mostramos los cortometrajes, largometrajes y filminutos que se realizan en la ciudad de Medellín. En este especial de microprogramas escucharemos a Henry Rincón, un director de cine que ha participado en grandes producciones y hoy estará aquí en el set de Proyectados contándonos de su largometraje Pasos de Héroe. Pasos de Héroe es la historia de Eduardo, un chico que pierde una pierna en una mina antipersonal, pero no perdió las ganas de soñar, la posibilidad de soñar, y él sueña con armar un equipo de fútbol para participar en el torneo infantil del pueblo. La historia es eso, como un niño que pasa por la guerra, sigue con ganas de seguir soñando, sigue con ganas de ser alguien en la vida, y todo es a través de algo tan básico como el fútbol. Encontré como ese tema transversal para contar la historia. El nombre de la película Pasos de Héroe se tardó mucho tiempo para llegar a ese punto de ese nombre. Se llamó de muchas formas el guión antes de su rodaje. Pues me parecía muy simbólico cuando empezamos a encontrar como esas analogías, esos simbolismos en el decir pasos de héroe, porque precisamente lo que el chico estaba dando era un paso, que era una sola pierna, pero sí estaba dando dos pasos porque estaba haciendo mucho más que el resto, estaba haciendo un poquito más que el resto que estaban con toda su parte física normal. Entonces nos pareció importante el Pasos de Héroe, y lo otro, un tema comercial porque también te atrae. Esto no es una película como lo fue Los Colores de la Montaña, que es una película que también trata de minas antipersonal y en niños, que está enfocada en el drama. Esta es una película que el drama ya sabíamos que era el niño, pero nos importaba más cuál era el viaje interno del niño, cuál era la aventura para lograr armar un equipo de fútbol. Entonces, digamos que a partir de eso fue que se empezó a crear el nombre y como esa marca Pasos de Héroe. Yo he trabajado en varios proyectos cinematográficos colombianos e internacionales, pero tomé la decisión en el 2011 de crear mi propia empresa que se llama Héroe Films para desarrollar proyectos cinematográficos con componente social. Entonces, desarrollamos unos talleres y arrancamos con todo el tema de cortos y largometrajes. Y el largometraje yo lo venía escribiendo desde 2009, venía escribiendo esa historia, y parte de dos momentos cruciales. Uno, una crónica de un canal nacional está haciendo crónicas de víctimas de las minas antipersonal en Colombia. Le seguí la pista a dos víctimas de esas que eran dos hermanitos de 7 y 9 años, cayeron unas víctimas de las minas y cada uno perdió unos miembros. Yo le seguí la pista durante 2 años, hablando con ellos, y cuando los escuché en una entrevista le preguntaban: ve, después de 2 años de haber perdido tu pierna, de la niña haber perdido tu brazo, ¿qué pasa con tu vida? Y el niño: no, pues nada, yo sigo siendo el mismo, quiero ser doctor, quiero Y es increíble que un chico con tan corta edad tenga esa capacidad de superación y esa capacidad de resiliencia. Yo dije, vamos a empezar a contar una historia con niños, y en paralelo pues siempre he crecido con una persona en situación de discapacidad, que fue mi padre. Mi padre perdió su pierna cuando yo tenía 3 años, y para mí se fue convirtiendo en un héroe, porque yo decía, cómo un hombre en esas circunstancias logra sacar una familia adelante. Entonces yo dije, listo, vamos a juntar estas dos historias, tengo algo inspiracional desde lo familiar y tengo algo inspiracional desde lo que es el sentir nacional, porque la guerra nos toca a todos como colombianos. Esos fueron los dos puntos de enfoque para arrancar a escribir Pasos de Héroe. Yo siento que Pasos de Héroe es diferente por la forma en que se abordó el tema, porque sí fue un riesgo que yo quise tomar como director. El hecho de ser una aventura, creo que eso marca una diferencia, y el hecho de que los chicos estuvieran en situación de discapacidad, que nuestro protagonista fuera un chico en situación de discapacidad, si no estoy mal era la primera película colombiana que tenía un niño protagonista en esa situación y que tenía todo un componente social alrededor de ella. Creería que eso la puede hacer diferente. Más que diferente, creo que era una particularidad de la película que muchas otras no tienen. En esta producción trabajaban alrededor de 350 personas, y en ocasiones hasta más, porque tuvimos momentos que teníamos muchos extras, por ejemplo, pero como fue un proyecto de
presupuesto, digamos, corto. Obviamente nos tocaba trabajar muy colaborativamente con muchos colectivos, con muchas empresas. Entonces, claro, eso cada vez hacía que el engranaje se fuera convirtiendo en algo más grande, y más porque estábamos pensando no en ser simplemente un proyecto y que salga y listo, sino que estábamos siempre pensando en cómo hacer cine rigurosamente, porque en las ganas de hacer cine se pierde la rigurosidad, y lo que tiene el cine es precisamente que es el séptimo arte, es que tiene una rigurosidad, cada proceso tiene una rigurosidad y no puede ser algo como tan instantáneo. Entonces sí había mucha gente que iba entrando, salían en ciertos procesos, entraban en otros, pero alrededor de 350. Claro, en rodaje éramos 45 personas, solo en rodaje, pero el resto de 300 y punta iban entrando en cada uno de los procesos. El proyecto arrancó en el 2009, cuando yo arranco a escribir el guión, y terminó el guión en el 2013. Tuvo 25 reescrituras el guión. En el 2014 apenas rodamos. Tuvimos todo 2014, 2015 en temas de postproducción, de encontrar el distribuidor, y en el 2016 estrenamos. Es decir, fue un proyecto que demoró 8 años, entre 8 y 9 años, en ver la luz. Claro, cuando uno ve el rodaje, fueron 5 semanas. ¿Qué tuvimos que hacer antes para llegar a esas 5 semanas? Y la paciencia que tuvimos que tener cuando rodamos para poder estrenar. Entonces, sí es un proyecto de 5 semanas de rodaje, pero de 9 años del proceso general, es decir, la tercera parte de mi edad. La película se financió de varias formas, porque era una película que era de bajo, mediano presupuesto. Es una película que en su totalidad son 850 millones, lo que costó desde que empezó hasta que estrenó. ¿Cómo se financió? Se financió una parte con lo que son aportes en efectivos, en servicios, en temas logísticos, transporte, hospedaje, alimentación. Por otro lado, un tema de inversión propia, es decir, yo metí todo mi capital en la película, mis ahorros, vendí el carro, todo lo metí a la película. Por otro lado, conseguimos el apoyo de 3 ONGs internacionales que creyeron en el proyecto, y por ahí llegó una partida interesante del presupuesto. Con becas a la creación en el 2011 me gané una beca para escritura de guión, entonces digamos que por lo menos el guionista vivió 6 meses con esa beca, pero toda la financiación fue así. Y lo que hicimos después fue un trabajo colaborativo. Muchas de las personas que entraron, o algunas personas que entraron a trabajar al proyecto, entraron como socios. Entonces hoy en día muchos del equipo técnico y artístico son socios de la película, donde aportaron parte de su trabajo, y muchos en su totalidad, en mi caso, y le apostábamos era a eso, y generamos coproducciones con casas de renta. Digamos que lo bonito es que era un proyecto muy genuino, era un proyecto que te decía la verdad desde el principio, porque yo creo que también el cine debe tener eso, y cualquier proyecto debe tener un tema de ser muy claro con la información. Y lo digo porque en Colombia, en Medellín, se han dado casos donde no se es clara con las personas, y después la gente dice, no, me timaron. No, del principio decíamos, esta es la estructura del proyecto, esto es lo que hay, esto es lo que no hay. ¿Te interesa o no te interesa? Me interesa, listo. No me interesa, bueno, también, seguimos siendo amigos. Y creo que eso fue lo bonito, y por eso el proceso se demoró un poco más, porque además generamos unos talleres de realización cinematográfica con niños en situación de vulnerabilidad. Además teníamos unos talleres adicionales. Había todo un complemento social alrededor del proyecto, porque lo que te decía ahora, no simplemente lo podíamos ver como una película, sino qué otros proyectos generábamos alrededor de una película. La película debe ser el medio de llevar el mensaje, pero cómo logramos transformar la mentalidad y cómo logramos salvar uno de esos pelados de la violencia, de las calles, pues a través de talleres que iban alrededor de la película. Y la financiación fue así. Todavía estamos pagando un poquitico, pero estamos llegando a punto de equilibrio, que eso es lo bonito. Claro, tú haces una película con bajo, mediano presupuesto, finalmente tienes que recuperar, pero logramos que en una estrategia de distribución y exhibición no fuera tan grande en costos, sino que fuera un poquito más pequeña y concentrada el esfuerzo, y logramos mejor taquilla que muchas películas colombianas, con muy pocas copias. Entonces, matemáticamente nos funcionó hasta el momento. Uno tiene que ser muy realista, y creo que por eso le apuntamos a hacer pasos de breve, tratando de coger un nicho muy puntual, porque nosotros en Colombia tenemos una particularidad, es que hacemos el cine menos rentable, que es drama. El drama es el cine menos rentable a nivel mundial, y es lo que más hacemos en Colombia. Pero en temas de festivales internacionales es lo que más les gusta. Entonces a ellos les gusta en Europa, en Estados Unidos, les gusta ver un poco
qué pasa en esos países tercermundistas, es decir, cómo se vive allá, esta gente cómo hace para vivir en el campo, cómo hace para vivir en la ciudad y cómo hace para vivir en medio de tanta cosa. Y el colombiano pues está permeado por una industria Hollywood que te bombardea de información, te bombardea de historias, te bombardea de personajes, pues el cine colombiano se convierte simplemente en un género. Tú le preguntas a una persona, ve, vamos a ver una película colombiana, no, qué pereza, es un drama. Lastimosamente el cine colombiano nos han catalogado como un género. Y yo siempre digo, cada que tengo la entrevista, la posibilidad de hacer un conversatorio, digo, no somos un género, porque hoy en día el cine colombiano ha tenido la posibilidad de generar desarrollar varios géneros. Entonces ya hemos terror, ya hemos hecho algo de ciencia ficción, hemos hecho aventura, hemos hecho comedia. Entonces ya se abrió un poquito el espectro, pero hasta que no haya un tema de formación de público es muy complicado. Pero mira que eso no pasa solo en Colombia, es decir, no podemos ser tan ilusos de decir, no, eso solo pasa en Colombia y no, en toda Latinoamérica. Tú vas a Bolivia y le preguntas a un boliviano cuántas películas bolivianas se ha visto y se ha visto una al año, pero cuántas estadounidenses se ha visto. Yo creo que se ha visto 6, 7 películas estadounidenses. Es un tema de formación de público y es un tema que uno como productor y como director debe pensar cada vez mejor sus proyectos. Ya no solo puede ser una película, sino que ya tiene que ser una experiencia adicional, un proyecto transmedia. Entonces tenemos la película, pero tenemos por acá un tema, una tira cómica, pero tenemos una serie web que vaya amarrado al mismo tema, porque si no es imposible sostener una estructura financiera de una película. Y si hacemos una película por hacer, pues cada 7 años haremos una película. Pues mi segunda película antes me tocará hacerla en 7 años, porque no hay presupuesto que aguante. Es un tema de formación de público, para mí eso es fundamental, hasta que la gente no entienda que hay un nuevo cine colombiano, que hay otras opciones de cine colombiano, pues no va a pasar absolutamente nada. Es un tema de insensibilidad con nosotros mismos, pero también entiendo al colombiano. Yo he hecho la tarea, porque también me pongo del lado del público. Yo me voy para cine sin ver en internet que hay en cartelera, y yo veo que hay una película colombiana y el afiche no me llama tanto la atención, pero yo veo acá una película, no sé, francesa o gringa, y me voy por esa, porque en ocasiones el público colombiano lo que quiere es entretenimiento, quiere salir de su rutina. Es decir, ustedes salen del estudio cansados, rendidos, de escuchar un drama en las entrevistas de los cineastas paisas, pues van a irse para cine y van a ver Transformers y dicen, pucha, necesito acción, necesito algo que me mueva esta silla. Eso es lo que hace el público colombiano. Entonces uno tiene que empezar a pensar, mi película, ¿va dirigida para todo Colombia o va dirigida para un nicho? Eso pasó con Pasos de Héroe, dijimos, no es una película para todo Colombia, no es una película para el papá, no, es una película que va dirigida a unos niños, a unas familias, y al que le llegue pues va a haber un voz a voz que nos va a ir llevando, y no vamos a generar una estructura tan grande comercial, pues porque no podemos competir con Hollywood. Es decir, yo no puedo sacar el material POP que saca Hollywood, es decir, yo no puedo sacar el muñequito de Harry Potter con el de Eduardo, pues quisiera, pero por más que lo saque la gente no va a querer tenerlo. Es un tema que uno tiene que estructurar sus proyectos y pensar muy bien hacia dónde va. Yo creo que la mayoría de directores colombianos o guionistas tenemos una inspiración muy clara que es Colombia. Y Colombia ha vivido una guerra, es decir, la mayoría somos contemporáneos, en fin, nacimos y crecimos en medio de la guerra. Entonces cuando cuando empiezas a escribir una historia, pues quieres generar una catarsis, quieres sacar a flote una cantidad de historias de tus amigos, de tus familiares, del que conociste, y casi siempre esas historias tienen algo de violencia que van ahí como amarrado. Digamos que el cuello, la diferencia es cómo cuentas tú esa historia, es decir, con qué punto de vista cuentas la historia. Anteriormente las películas venían siendo reincidentes en lo mismo, se contaba el drama propio de la víctima, es decir, se ahondaba mucho en la historia y hace parte y hay que seguirlo contando, pues porque hay muchas historias acerca de eso. Pues se siguen contando historias de Hitler después de cuántos años, se siguen contando historias de la mafia en Estados Unidos, pero es la forma en que la contamos. Entonces cuando yo empecé con el tema Pasos de Héroe, al principio tenía esa mirada, vamos a contar la historia de la víctima, de todo lo que vivió, de lo que sufrió, de su recuperación, y llegó un punto que yo dije, no, stop, vamos a parar acá, porque vamos a seguir haciendo lo mismo. Démosle una vuelta a la historia y simplemente veamos que la guerra es un antecedente, pero hay otras opciones. Porque yo creo que el cine también tiene una responsabilidad muy grande y el cine también te lleva un mensaje y la gente sale tocada con las historias. Y yo decía, qué bonito que a través de una historia la gente quede tocada y diga,
hay posibilidades, es decir, yo que estoy haciendo sentado, yo que estoy esperando. Eso fue la mirada que yo le quise dar a Pasos de Ebro, y por eso no se narró desde el drama, sino desde la aventura. Yo creo que varía mucho el punto de vista, y la ventaja hoy en día, como hablábamos ahora, se están haciendo muchos más géneros, y se están haciendo muchas más historias que están lejanas de lo que es la guerra y la violencia en Colombia. La búsqueda de los personajes fue toda una odisea. Eduardo, el protagonista, nos demoramos 2 años en encontrarlo. ¿Por qué tanto tiempo? Porque sí es complicado en ocasiones encontrar un niño tal cual, que no esté en situación de discapacidad. Ahora, encontrar un niño que esté en situación de discapacidad, es decir, que le haga falta una de sus piernas, y fuera de eso que tenga unos rasgos físicos acordes a cómo se había escrito el perfil del personaje. Entonces, ese personaje en particular nos demoramos 2 años, y lo encontré en un momento muy mágico. Yo estaba saliendo de una reunión de una corporación que da una prótesis a personas de bajos recursos acá en Medellín, y en ese momento entraba el niño a recuperación, entraba con el papá, y el niño cuando eso tenía 8 años. Pues yo vi este pelado y eso fue amor a primera vista, es decir, yo dije, este es, y de una arranqué a hablar con el papá, los convencimos, en fin, le explicamos de qué era, y rodamos un teaser, y de ahí en adelante arranqué con el niño un proceso de 2 años de un taller de sensibilización, no de enseñarle a actuar, porque es que yo creo que los actores naturales uno no les puede enseñar a actuar. Simplemente lo que le explicamos era a conocer su cuerpo, a conocer su voz, a saber cómo la podía manejar, a entender el espacio, a entender un lenguaje de la cámara, el sonido. Eso fue, porque muchas de esas pequeñas microhistorias que yo hablaba con él, es un niño que vive en Pueblo Rico, entonces yo viajaba a Pueblo Rico cada 8 o 15 días, y estaba con él y trabajaba con él, y muchas de sus pequeñas historias y de convivencia en el pueblo pues se ve reflejado en la historia, y lo mismo pasó con muchos de los niños. Muchos de los otros chicos los encontré a través de reportajes de chicos que están en situación de discapacidad, bien sea por nacimiento o bien sea por accidente. Otra parte de los chicos salieron de los talleres que hacíamos en algunos barrios de Medellín, en instituciones educativas, barrios que están en una situación bastante complicada de violencia. Pues allá íbamos y hacíamos un taller, y algunos de los niños salieron del taller, y el resto salió directamente de Pueblo Rico, que hicimos una convocatoria ya abierta. Todos los niños de Pueblo Rico presentaban el casting, y ahí salieron algunos personajes. En este medio generalmente le dicen a uno que uno haga historias que no tengan animales ni niños, porque hay unas complicaciones. Entonces, además que tenés unas complicaciones laborales, entonces laboralmente un niño no puede trabajar más de 5 o 6 horas, dependiendo de la edad, en fin, los horarios. Entonces ahí teníamos como una primera complicación. Segundo, los niños no se podían desescolarizar 100%, entonces nos tocó tener talleristas que lo que hacían eran unos refuerzos a los niños mientras rodaban, hablar con la institución educativa, hacíamos los talleres. Y ya en el rodaje pues fue muy bonito, porque yo no llegué como a imponerles y a decirles yo soy el director, sino que yo me fui 6 meses antes para Pueblo Rico, a vivir allá, a conocer con ellos, a jugar fútbol, a comer paleta, en fin. Entonces me convertí en el amigo de ellos. Entonces, claro, cuando estábamos en el set era mucho más sencilla la comunicación, porque ya había una confianza, ya había un respeto, y sabían, Henry es mi amigo, pero también es el director. Hay una anécdota muy bonita, muy cómica, y es que Pacho, que era el primero de dirección, yo estaba en el monitor, ya había dado las instrucciones a todos los chicos, Pacho iba, y cuando llegaba al set, los pelados estaban en un alboroto impresionante, y no le hacían caso, y no le hacían caso. Entonces Pacho decía, no, Henry, te toca a vos, porque ya no me están haciendo caso a mí. Claro, yo me paraba, y cuando yo entraba, decían, hicimos parar a Henry el monitor, es decir, ya ahora sí la cosa está complicada, entonces ahí me arrancaban a trabajar. Es un tema de juego. Antes de yo rodar la película hice 4 cortometrajes con niños, precisamente para entender la metodología de cómo trabajar con ellos, porque tampoco uno va a ser invasivo en exigirles cosas que no se pueden. Los niños son reacción en cadena. Si uno tiene hambre, los otros 10 tienen hambre. Si uno está cansado, los otros 10 están cansados. Si uno tiene sueño, si uno no quiere, estar rebelde y no quiere trabajar, los otros 9 se contagian y no quieren trabajar. Entonces todos los días era trabajar en eso, en el ánimo, en que haya un buen ambiente. Entonces hacíamos pausas para jugar. Entonces todo el crew, el sonidista, el fotógrafo, el de arte, nos metíamos a jugar con los pelados fútbol un rato, para que soltaran toda esa energía, listo, vamos a retomar, y ahí ya estaban en situación. Pero hace parte como del proceso, y algo adicional es que ellos nunca tuvieron el guión.
Ellos de principio a fin no sabían ni cómo empezaba la historia ni cómo terminaba, sino que todo lo íbamos trabajando día a día a partir de unas acciones y una línea que yo les iba dando a ellos. Por eso fue tan importante 6 meses internarme a vivir con ellos, a entenderlos, porque muchas de sus historias, de sus cosas que hacían en el día a día, pues las fui incluyendo en el guión y ya no eran tan lejanas a ellos. Claro, por ser actores naturales, pues hay que ayudarles mucho más. Y lo otro fue que tuvimos una mezcla de actores naturales y actores formados. Entonces todos los adultos son actores profesionales, todos los adultos que aparecen en la película, y todos los niños son actores naturales. Entonces los actores formados me ayudaban a jalonar un poquitico, a mantener el set y la escena. El eslogan de la película, un sueño, un reto, un gol a la vida, resume en 3 palabras lo que vivió la película y la invitación que está haciendo. Soñar es gratis. Es decir, soñar no tiene precio, soñar se puede todos los días y todos los días podemos tener un sueño y cumplirlo. Y un gol a la vida, porque es que este pelado se resucitó de la muerte, es decir, el ser víctima de una mina antipersonal dentro de la historia y revivir es un gol a la vida. Y como la historia tiene esa particularidad del fútbol, pues amarramos esas 2 temáticas con el eslogan. Y creo que resume muy puntualmente la reflexión que queremos llevar al final cuando la gente ve la película. A los futuros productores, realizadores, yo creo que lo más importante es tomar riesgos, es crear historias, crear un equipo de trabajo que te apoye, que crea en tu historia. Y lo más importante, el guionista en este caso y el director deben creer en su historia. Y si creen en su historia, el resto de la gente va a creer. Y hay que tomar riesgos. Yo creo que todos los que hemos sacado una película en Colombia es porque tomamos un riesgo. Y esa es la invitación, hay que tomar riesgos con mesura. Pasos de Héroe es como un energizante. Yo creo que es mejor que el Red Bull y todos los energizantes, porque es una película que sí tiene un mensaje muy esperanzador y de motivación. Si no lo lograron ver en el 2016 que se estrenó y estuvimos 5 semanas en cartelera, hemos estado en algunos festivales a nivel nacional e internacional. Donde la pueden ver todavía no está pirata, que es una gran ventaja, no está en YouTube, para que no busquen, muchachos. Hay que esperar porque este año vamos a sacar el DVD, vamos a sacar una edición especial del DVD, pero ya hay un canal internacional que la está sacando, entonces pueden buscarla. Escuchen todos, escuchen los 8. Ya saben que lo que vamos a hacer con el balón, ¿sí o no? Sí. Va a repasar. Listo, vamos a hacerla. ¿Preparados? Sonido. Silencio, por favor. Corre sonido. Cámara. 161, 3, 1. Más actitud de Chucho. ¿Preparados? Todos en posición de fútbol. Acción. Bueno, de nuevo a todos les pido por favor silencio absoluto, gracias. Ok, vamos a hacerla, muchachos concentrados. Vamos con todo, acuérdense, las posiciones, muchachos. Muchachos, atención, vamos a poner atención al profe. ¿Qué necesitamos? Ganar, ¿cierto? Necesitamos atención y concentración para el partido, vamos a hacerla. Señores, le vamos a pedir por favor mientras vamos a hacer así. Vamos a animarnos cuando ya vemos la jugada, acuérdense, seguir las jugadas. Bueno, ¿preparados? Cántala. Tocándola, no tocándola. Correcto. Escena 209A, plano 1, toma 1. Y acción. Yo no entiendo cómo hacen. ¿De dónde sacan esas ideas tan tontas? ¿Ah? Es que jugando fútbol, ¡ja! Con prótesis, ¡ja! Ya quisiera yo. Ese anuncio no me quiere dejar jugar fútbol como los demás, que porque tengo una prótesis. Y una niñita en el equipo, hágame el favor. ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Solo!
el papá Eduardo habla riéndose. Corte, una más. Nos vemos en un próximo especial de Proyectados. Hasta pronto.